Vamos a tocar el tema, por lo menos un ángulo de ese tema, que es el comienzo de la iglesia. ¿Dónde comenzó la iglesia? ¿De dónde viene este concepto? ¿Quién inventó la iglesia? Entonces, es una pregunta muy general, pero de eso estaremos enfocando nuestra atención en el capítulo 1 de Efesios. Capítulo 1 de Efesios, estaremos ahí en unos minutos. Pero tal vez recordarles que en el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento, inclusive en esta epístola, la iglesia son los llamados eficazmente por Dios a salvación. O sea, es la congregación de los redimidos. Es la asamblea de aquellos que han sido salvados, los escogidos de Dios, los santos, los amados de Dios. Todas expresiones paralelas en el Nuevo Testamento en referencia a la iglesia, a los creyentes. Somos nosotros, esa es la iglesia. Los que hemos sido salvados por pura gracia y estamos en Cristo Jesús. La iglesia se presenta en el Nuevo Testamento como el diseño y obra exclusiva de Dios de un principio a fin. La iglesia es idea de Dios. No es el resultado de un accidente. No es casualidad. Hoy nos vamos a enfocar en este precioso texto donde el apóstol Pablo de una manera singular nos habla de la soberanía de Dios en el llamado de los que vendrían a formar parte de la iglesia, o sea, nosotros. Claramente Pablo nos dice que Dios nos escogió en Cristo Jesús, versículo 3, desde antes de la fundación del mundo. La iglesia de Cristo no es el producto de ninguna actividad humana, sino que es el resultado de un plan eterno de Dios, el resultado del propósito eterno de Dios para con aquellos que Él llama a salvación. De una manera clara lo expresa Pablo en Romanos capítulo 8, los versículos del 28, por lo menos hasta el 30, dice el apóstol Pablo, sabemos que para los que aman a Dios, o sea, ¿quiénes son estos? Los creyentes, nosotros, todas las cosas ayudan para bien. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito, y comienzan a hablarnos de ese propósito, que comienza en una eternidad pasada, noten, porque a los que de antemano conoció, eso es una referencia a una eternidad pasada, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, eficazmente llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó, o sea, declaró justos. Y a los que justificó, a esos también glorificó. De una eternidad pasada a una eternidad futura, en gloria con Cristo Jesús. La iglesia es el producto del diseño y propósito de Dios. Entonces, para empezar, es importante reconocer que Dios es absolutamente soberano en todo lo que Él hace. Cantamos acerca de eso hace un rato. Él hace todas las cosas de acuerdo o según el designio de su voluntad. Versículo 11 de este capítulo 1 de Efesios. O sea que la soberanía de Dios se observa en forma particular en la elección de muchos para salvación, sin que esta salvación tenga nada que ver con algo que Dios ve en el que Él escoge. No existe nada bueno o digno en nosotros que mueva a Dios para salvarnos. Jamás podremos entender por qué Dios salva a algunos y pasa por alto a otros. Eso no lo entendemos. La Biblia no nos explica el por qué Él salva a algunos y no salva a todos. Sabemos que Dios no nos revela todo en su palabra. Hay cosas que Dios se reserva sin explicarnos o darnos ninguna razón por lo que Él hace. Recordemos lo que dice Deuteronomio 29, que afirma las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. En otras palabras, todo lo que necesitamos conocer acerca de Dios y su voluntad para el hombre se encuentra revelado en su palabra. El que pretende saber más de lo que Dios ha dicho es un necio.
Aunque no entendamos ciertas cosas, aunque Dios no las explique, porque Él es soberano y justo en todo lo que hace, Él espera que confiemos en Él. Yo sé que cuando hablamos de la elección, algunos se ponen un poquito incómodos, porque es una doctrina que no se escucha a menudo, no se enseña a menudo, pero que satura la Escritura desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Dios es soberano y justo, y Él hace lo que hace y no nos consulta ni nos tiene que explicar todo. A veces pasamos por pruebas donde nos hacemos ciertas preguntas. ¿Por qué estoy pasando por esta prueba particular? ¿Por qué es que Dios permite esto en mi vida? Que es justamente lo que le pasaba a Job. Ustedes recuerdan el libro de Job, nos dice el versículo 8 que era el hombre más justo de toda la tierra. Y sin embargo, Dios en su soberanía y en su poder le permite al diablo atacar a Job, acosar a Job y pasar por tremenda aflicción en la vida de este gran siervo de Dios. Y en ningún momento Job supo el porqué. No nos dice el pasaje, no nos dice el libro. En medio de su dolor, que sabemos que fue terrible comparado con lo que nosotros podemos sufrir, perdió su familia, perdió su salud, perdió sus bienes, perdió todo. Estaba ahí totalmente desahuciado, por decirlo así, enfermo, rascándose, turbado por la enfermedad que padecía. Y él dice en el versículo 1 del capítulo 10, por ejemplo, y lo entendemos, hastiado estoy de mi vida. ¿Quién no va a estar así cuando está pasando todo lo que está pasando? Daré rienda suelta a mi queja. Hablaré en la amargura de mi alma, dice Job. El resto del pasaje es una queja de Job para con Dios. Por ejemplo, el 18, noten qué conclusión tan triste. ¿Por qué pues me sacaste de la matriz? Ojalá que hubiera muerto y nadie me hubiera visto. Lo que está diciendo Job, hubiera preferido morir en la matriz que pasar por lo que estoy pasando hoy. Vemos que al final del libro Dios le habla a Job. De todo la mayor parte del libro es Job el que habla o sus amigos, pero en el capítulo 38, por ejemplo, al final leemos en el versículo 1, entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Lo que está diciendo Dios, ¿quién eres tú, Job, que estás hablando tanto sin conocer? ¿Es que no sabes con quién estás hablando? Esa es la idea. Ciñe ahora tus lomos como un hombre y yo te preguntaré y tú me instruirás. Noten el versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. Versículo 5. ¿Quién puso sus medidas, ya que sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel, etcétera, etcétera? Y Dios comienza a demostrarle a Job que él no tenía derecho a cuestionar a Dios. Comparado con Dios, Job y nosotros somos nada. En ningún momento Dios le explica a Job o contesta sus preguntas, simplemente demuestra quién es Él y condena el atrevimiento de Job al cuestionar el proceder divino. Job estaba entreteniendo pensamientos acerca de Dios que no correspondían con la realidad de lo que Dios es. Y a veces nos pasa a nosotros también. Comenzamos a tener ideas de Dios o a entretener ideas de Dios que son el resultado del contexto social en que vivimos, el contexto cultural en el que nos encontramos, lo que la sociedad piensa de Dios, lo que la gente piensa de Dios, aún lo que la gente en la iglesia piensa de Dios, pero no proceden en su palabra. Y eso es lo que estaba sucediendo con Job. Estaba tratando de explicar a Dios en términos humanos. No había colocado a Dios en su posición de soberano absoluto. Y en el capítulo 4 continúa el Señor diciéndole en el versículo 1, entonces continuó el Señor y dijo a Job, ¿podrá el que censura contender con el Todopoderoso? El que reprende a Dios responda a esto. Noten eso. ¿Qué atrevimiento tenemos nosotros de contender con el Todopoderoso? Y en el versículo 4 leemos, he aquí,
que Job responde, he aquí yo soy insignificante, ¿qué puedo responderte? Mi mano pongo sobre la boca, una vez he hablado y no responderé aún 2 veces y no añadiré más. Job comienza a darse cuenta que él no es nadie para cuestionar lo que Dios ha determinado y lo que Dios hace. Lo mismo nosotros. Y en el capítulo 42, ya en la conclusión del libro, Job finalmente reconoce la soberanía absoluta de Dios en todo y expresa estas palabras. Versículo 1. Entonces Job respondió al Señor y dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Reconoció eso. Y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Versículo 3. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. ¿Ven lo que dice Job? Yo estoy hablando cosas que no tengo ni idea de lo que estoy diciendo. Escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. Versículo 5. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven, por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Esa es la reacción de un verdadero creyente. Cuando se da cuenta de su necedad al pensar que Dios es injusto, cuando no entiende todo lo que Dios hace. Job, estaba limitado en su entendimiento porque era obviamente humano, era finito. No podía entender completamente la soberanía de Dios. Nosotros no podemos entender todo acerca de Dios. Tú y yo como creyentes somos como Job, finitos en nuestro intelecto, incapaces de entender mucho de lo que Dios hace y dice. Y tal vez alguno aquí esté pasando por una situación difícil en su vida, una prueba muy grande en su vida como hijo o hija de Dios, y tal vez está entreteniendo preguntas que no deben estar ahí. ¿Por qué Dios permites esto en mi vida? Me suena injusto, me parece injusto. Señor, ¿por qué estás permitiendo que esto me aflija de tal manera? Bueno, a veces nos atrevemos a hacer preguntas y arguir con Dios como Job lo hizo, pero nos demuestra todo el libro que esto es equivocado, es algo que no debemos hacer. Y así como Job descubrió que esta actitud es necia, el apóstol Pablo nos enseña acerca de eso en Romanos 9:20, cuando hablando de aquellos que cuestionan la justicia de Dios porque Él actúa de cierta manera, cuando Dios dice, tendré misericordia de quien tenga misericordia, tendré compasión de quien tenga compasión, y salva a algunos, redime a algunos, pero no a todos. Algunos pueden cuestionar a Dios como injusto. Y Pablo responde de esta manera en el versículo 20, al contrario. ¿Quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? Lo mismo que Job hizo. ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, por qué me hiciste así? Y dar la ilustración del alfarero. El alfarero sin duda sabe lo que está haciendo y el vaso no puede ni tiene derecho de cuestionar a su hacedor. Es tan ridículo cuestionar a Dios y su proceder como es ridículo la ilustración de que un vaso formado por el alfarero comience a decirle al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Es ridículo, es absurdo. Es absurdo cuando cuestionamos a Dios. Cuando hablamos de la soberanía de Dios en la salvación del hombre, nos encontramos entonces ante una de esas verdades bíblicas que simplemente debemos aceptar por fe. Debemos confiar en lo que Dios es, que Él es justo y bueno y lo que Él ha revelado en su palabra. La soberanía de Dios aplicada a la salvación afirma que nuestra salvación es la obra de Dios en su totalidad. 100% obra de Dios en todas sus partes. Por lo tanto, toda la gloria y toda la alabanza se atribuye a Él. Y es justamente eso lo que Pablo nos enseña en este capítulo 1 de Efesios, al cual les invito ahora a poner atención. Efesios capítulo 1, este es un
comenzando con el versículo 3, es un gran himno de alabanza del apóstol Pablo que fluye de su corazón al contemplar lo que Dios ha hecho en nuestra salvación, o a favor nuestro. En el original es solamente un párrafo, una oración. Versículos del 3 al 14, el apóstol ni siquiera se detiene en su pensamiento, sino que, por decirlo así, irrumpe en alabanza recordando la obra de Dios por aquellos que Él salvó. Y quiero que mientras leo este pasaje en voz alta, ustedes presten atención a lo que claramente nos enseña sobre la salvación. Dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, de reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje del Evangelio, de la verdad del Evangelio, de vuestra salvación, habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Noten esto, lo que domina, lo que sobresale en este pasaje, es la idea de que Dios ha hecho la obra de salvación por su propia voluntad, según su propósito, por pura gracia y para alabanza de su gloria. ¿Qué parte tuvimos ahí? ¿Notaron algo en este pasaje que les indique que nosotros tuvimos una partecita ahí? Lo que vemos aquí es que ninguna intervención nuestra o mérito humano existió en nuestra salvación. No existe ninguna mención o alusión al hombre en el proceso, excepto que él, el hombre, simplemente recibe salvación gratuita por gracia, lo cual quiere decir inmerecida. Dios nos ha hecho parte de su iglesia para que Él reciba la gloria. Todo lo debemos a Él. El crédito entero de la salvación que gozamos es de Él. Y noten que Padre, Hijo, Espíritu Santo están involucrados en nuestra salvación. Notarán, por ejemplo, que versículo 4 dice, fuimos escogidos en Él. En el versículo 5 nos indica que fue por medio de Él, Cristo Jesús. Fuimos hechos aceptos en Él, versículo 6, hablando de Cristo otra vez. En Él tenemos redención y perdón de pecados, versículo 7. En Él, refiriéndose a Cristo, versículos 10 y 11. En Cristo, otra vez, versículo 12. Dos veces en el versículo 13, en Él. Y finalmente, el versículo 13 nos dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo, el cual es las arras o garantía de nuestra salvación. Lo que es obvio acá es que en este pasaje, noten, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo reciben el crédito de nuestra salvación o por nuestra salvación.
La única razón que se nos da en la Escritura, ¿por qué es que gozamos salvación? ¿Por qué es que fuimos introducidos en el cuerpo de Cristo, su iglesia? Es que Dios lo hizo porque así Él lo quiso y determinó otra vez según el designio de su voluntad. Y cada una de las personas de la Trinidad llevó a cabo esta obra de salvación sin ninguna contribución nuestra. Por esa razón, mi querido hermano y hermana, toda alabanza, toda gloria va a Él. Eso es lo que cantamos. Y no es de sorprendernos entonces que el mismo apóstol Pablo comienza este himno de alabanza diciendo en el versículo 3, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No hay ningún reconocimiento de los creyentes. No los felicita por haber creído en Cristo. No les dice nada en cuanto a su parte. No tuvieron parte. Bendito sea Dios. Si somos salvos es por Él. Desde el inicio aquí en la epístola, Pablo nos dice que Dios merece todo el crédito, toda la alabanza por nuestra salvación. No hay nada más digno que, como hijos de Dios, más digno que podamos hacer que bendecir a Dios por todo lo que Él es y todo lo que Él ha hecho y hace a nuestro favor. ¿Qué es lo que el Señor hizo por nosotros? En resumen, dice Pablo, nos bendijo con toda bendición espiritual. Se refiere a la fuente de toda bendición que tenemos, que gozamos, es de Él. Noten que dice, no es que nos bendecirá, sino que ya nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Ya hemos sido bendecidos con todo lo que necesitamos, espiritualmente hablando. El apóstol Pedro expresa lo mismo de esta manera en 2 de Pedro 1:3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Toda bendición nuestra es por virtud de estar en Cristo Jesús. No es algo que Dios nos da como resultado de nuestra buena conducta, de nuestras buenas obras o el portarnos bien. Ya hemos sido bendecidos en Cristo Jesús. Por pura gracia, Él ya nos bendijo. Y a veces nosotros pensamos que tenemos que agradar a Dios y debemos agradar a Dios. Debemos ser obedientes, pero eso no nos va a hacer más bendecidos ni más aceptos delante de Él, porque ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, por sus méritos, por su obra en la cruz. Entonces, ¿qué es la primera bendición que nos dio el Señor? Versículo 3, Él nos escogió. Él nos escogió. Y otra vez, estamos enfrentándonos a esta gran doctrina del propósito de Dios por medio de la elección en una eternidad pasada, antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió. Este es un verbo reflexivo. La idea es de que Dios nos escogió para sí mismo y la forma gramatical del verbo también indica que Dios nos escogió sin ninguna influencia fuera de Él. Él nos escogió para sí mismo y por sí mismo la decisión de escoger fue total y exclusiva de Dios. No en respuesta a algo que hicimos, sino de Él. Obviamente el hombre no busca a Dios. Claramente nos enseña la palabra de Dios. Si vamos a Romanos capítulo 10, vayan ahí un segundo, leemos que el apóstol Pablo declara lo siguiente. Después de haber denunciado que tanto judíos como griegos están bajo el pecado, porque todo ser humano está bajo condenación, dice el versículo 10 del capítulo 3 de Romanos, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. O sea que claramente la Escritura nos enseña que nadie busca a Dios. En su estado y condición de pecador, muerto en delitos y pecados, separado de Dios, en su condición de pecador en la cual él nació, el hombre, la mujer, no busca a Dios.
Claramente el Señor Jesús nos dice lo mismo en Juan 6:44. Nadie puede venir a mí, dice Jesús, si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Otra vez Jesús dice en Juan 15:16, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. O sea, la misma idea. Nosotros no buscamos a Dios, no escogimos a Dios, sino que Él nos escogió a nosotros. Allá en el capítulo 9 de Hechos, cuando el Señor llama a Saulo de Tarso, ustedes recuerdan, iba en camino a perseguir cristianos, a destruir cualquier vestigio de lo que es cristianismo. El Señor lo confronta a Saulo de Tarso. Saulo responde, Señor, ¿qué quieres que haga? Y le pregunta quién eres. Yo soy Jesús a quien tú persigues, y luego cae en el piso. Ustedes sabemos la historia. Y aquí en el versículo 15 del capítulo 9 leemos que el Señor está hablando con Ananías y le dice acerca de Saulo de Tarso, ve porque él me es un instrumento escogido. Otra vez la idea de escoger, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y los hijos de Israel. Dios escoge a los que Él salva y Dios escoge a los que Él pone en ministerio. Hechos 13:48, otro pasaje, y podríamos hablar de tantos más. Aquí tenemos a los gentiles que se regocijaban y glorificaban a Dios porque se dan cuenta que la salvación no era solamente de los judíos. Oyendo los gentiles, versículo 48 de Hechos 13, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Noten esto, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Ni uno más, ni uno menos. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Aquí Pablo se dirige a estos creyentes y les dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación. Otra vez, Dios escoge mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Qué tal Pablo en Tito? Dirigiéndose, 2 Timoteo 1:9, dice Pablo, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito, según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes, o sea, desde la eternidad. Nadie se salva porque se le ocurre buscar a Dios. Nadie se salva por buenas obras. Nadie se salva por guardar la ley. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Nadie se salva por su religión o religiosidad, por cumplir ritos. No, tú y yo somos salvos hoy y somos miembros de la iglesia de Jesucristo hoy, porque en su gracia Él nos llamó a salvación. Es por obra de Él. Y esta elección divina tuvo lugar, dice Pablo, antes de la fundación del mundo, antes de que tú y yo existiéramos, antes de que tú y yo hiciéramos nada. Que es justamente lo que Pablo dice en Romanos 9, hablando de Jacob y su hermano Saúl, porque versículo 9 de Romanos 9, versículo 11 de Romanos 9, porque aun cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera no por obras, sino por aquel que llama. Dios determina, Dios llama, Dios escoge. Hay un pastor puritano de apellido Chadwick, escribió lo siguiente, pensando en su salvación personal, dice, busqué al Señor y después supe que Él movió mi alma para buscarle a Él. No fue que yo te encontré, dice el pastor Chadwick. No fue que yo te encontré a ti, oh Salvador. No, yo fui hallado por ti. Otra vez, nadie busca a Dios. Si uno viene a Dios y es salvo por gracia, es porque Dios intervino en su vida. Dios abrió su corazón y entendimiento. Dios le movió hacia el Evangelio.
Y gracias a Dios por eso. Alabamos a Dios por sus bendiciones. Y la primera de estas bendiciones, claramente nos enseña acá el pasaje, es que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Pero hay una segunda bendición que aquí se nos menciona y la observamos en el versículo 5. Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, dice Pablo. ¿Qué es predestinar? Eso quiere decir simplemente determinar de antemano el destino de alguien. Dios nos escogió con propósito. Hay un libro que dice La Iglesia con propósito. Algunos de ustedes tal vez lo han visto, lo han leído. ¿Saben qué? La única iglesia con propósito es la iglesia que Dios diseñó. Y su propósito fue establecer un destino. ¿Cuál destino? ¿Qué destino? Aquí lo dice, ser adoptados como hijos. El propósito de Dios al escogernos es hacernos sus hijos. Qué tremendo destino, qué increíble destino. Recuerden las palabras de Juan el apóstol cuando dice en Juan 1:12, el Evangelio según San Juan, pero a todos los que le recibieron les dio ¿qué? Potestad, el derecho de ser hijos de Dios, o sea, los que creen en su nombre. En Romanos 8 nos dice Pablo que a Dios le clamamos Abba Padre porque somos sus hijos, por medio del Espíritu Santo que Él puso en nosotros. Le llamamos a él Abba Padre, lo mismo que dice Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu Santo, el cual clama, Abba Padre. Así que no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué tremenda realidad. No solamente somos sus hijos, sino que somos sus hijos amados. Noten lo que dice Juan, primera de Juan 3:1. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Pero fue el resultado del gran amor que Dios tuvo para con nosotros. Somos sus hijos y somos sus hijos amados. No solamente sus hijos. Dios tiene un interés especial en nosotros, sus redimidos. Dios primero nos escogió y lo hizo con propósito de hacernos sus hijos. Y noten que esto lo hizo, otra vez, Pablo afirma, según el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, nos predestinó a ser hijos adoptados porque Él así lo quiso. Esa fue su voluntad. Otra vez Juan dice que Él nos dio el derecho de ser sus hijos porque esa fue su voluntad. Juan 1:13 nos dice de aquellos que recibieron al Señor, que pertenecen a Él, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino que de Dios, por voluntad de Dios. Y acerca de la voluntad decretada de Dios leemos en Isaías 46:10, no lo tienen que buscar, se lo leo, pero como referencia dice Isaías, el Señor a través del profeta, declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el decreto de Dios. Bueno, somos hijos suyos porque Él así lo determinó. Y gracias a Dios por ello. Otra bendición que aquí se nos menciona, número 3, el versículo 6. Él nos hizo aceptos por gracia. Dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. La gracia fue la que activó su elección y su predestinación. ¿Qué es gracia? Lo hemos dicho varias veces, lo hemos estudiado. Es un don, un favor inmerecido. No es que Dios vio algo especial en nosotros, sino que por gracia nos salvó. No por obras, para que nadie se gloríe. O sea, es de Él. Nadie podrá gloriarse delante de Dios por algo en su salvación. No es que Dios hizo la mayor parte y nosotros tuvimos una partecita, como veremos. Por lo menos yo tuve que creer. Si parte de la salvación, aunque sea un 2% fuera tuyo, tienes entonces 2% por qué gloriarse. Y eso es absurdo, eso es ridículo.
La salvación, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es por Él. Por lo tanto, la gloria se la lleva Él una y otra vez. Por gracia habéis creído. Creemos que somos salvos por la gracia del Señor. Hechos 15:11. La única manera que una persona llega a creer es por gracia. Y esto es un don inmerecido. Es un regalo de Dios. Romanos 3:23, que conocemos bien. Por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Todos pecaron. Siendo justificados, versículo 24, gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Dios nos concede gracia en Jesucristo cuando no merecíamos nada, sino la muerte eterna por causa de nuestros pecados. Si fuera por nosotros, no duraríamos salvos ni 10, tal vez media hora, aquellos que son un poquito más santos, pero no duraríamos, porque el pecado continúa trastabillándonos. Dice Pablo en Romanos 5:20, y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, ¿qué? Sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Es por pura gracia que Él nos salvó, es por pura gracia que permanecemos en Él, porque la obra que Él comenzó continúa perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Es por pura gracia, por pura gracia. Nada que ver con nosotros. Fuimos agraciados, por decirlo así. En cuarto lugar, noten otra realidad. Nos dice aquí Pablo que Él nos redimió. La palabra redimir, lutro, es un verbo en griego que quiere decir comprar de la esclavitud. Y obviamente es una imagen obvia y común en esos días que personas venían y compraban esclavos. En un mercado particular, en un gran mercado, donde la gente venía y compraba esclavos. Para comprarlos tenían que pagar un precio. Y un esclavo era libertado de su condición cuando el dueño lo compraba. Éramos esclavos del pecado, esa es la idea. Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de Satanás, fuimos transferidos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Fuimos comprados por la sangre preciosa de Cristo. Lo hizo por su sangre. Él pagó el precio supremo, dio su vida por nosotros y derramó su sangre como pago. La Biblia nos enseña lo siguiente, que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Alguien tiene que morir. O el pecador o su sustituto. En el caso nuestro es nuestro sustituto. Murió por nosotros y derramó su sangre. Pagó para comprar nuestra redención muriendo en nuestro lugar. Su sangre fue el precio de nuestra libertad. Entonces noten, esa es tremenda bendición. Fuimos redimidos por su sangre. Es lo mismo que Pedro dice cuando nos dice y nos recuerda que no fuimos rescatados con cosas corruptibles como oro o plata, sino que fuimos rescatados por la preciosa sangre de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Éramos esclavos, pero fuimos redimidos, quitados de esa condición en la que nos encontrábamos y estamos ahora en Cristo. Número 5, el perdón de nuestros pecados, otra bendición. Cristo no solamente nos redimió y nos quitó de la esclavitud, sino que nos perdonó de nuestros pecados. Es lo que Pablo nos enseña en el versículo 7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Su sangre nos dio libertad y el perdón eterno de nuestros pecados. Esta palabra perdón es una forma del verbo afiemi, que quiere decir soltar o dejar ir para nunca volver a ver. Cuando Dios perdonó nuestros pecados en Cristo, Él los alejó de nosotros, así como el Salmo 103 que leímos, los alejó de nosotros a tal distancia como es el oriente del occidente. ¿Notaron ustedes qué distancia existe entre el occidente y el oriente? Es una distancia infinita porque nunca se unen. Esa es la distancia.
El Señor tomó nuestros pecados, los puso en Cristo Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones, mas resucitado para nuestra justificación, y Él está hoy a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él pagó por todos nuestros pecados, pasados, presentes, futuros. Ya no hay condenación, nos dice Pablo en Romanos 8:1, para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por nuestros pecados y tenemos el perdón de nuestros pecados en Él para siempre jamás. En 1 Juan 2:12 nos recuerda el apóstol: hijitos, vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Cómo pudo hacer eso? Otra vez el versículo 7 nos recuerda: según las riquezas de su gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué otra bendición? Versículos 8 y 9. El Señor nos iluminó, que ha hecho abundar sobre nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos permitió tener un vistazo al plan de reunir todas las cosas en Cristo. Dios nos mostró su plan aquí en su palabra, y para que podamos entender su revelación escrita, también nos dio un maestro residente que es el Espíritu Santo, el cual nos ilumina, nos enseña, nos guía a la verdad. Es lo que Pablo nos enseña en 1 Corintios 2. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Versículo 11. Sino el espíritu del hombre que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y el versículo 12. Y nosotros, dice Pablo, hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Antes vivíamos cegados por el pecado, cegados por el diablo, por Satanás, y Dios abrió nuestro entendimiento. El hombre de la calle, la persona que no conoce a Cristo, todavía continúa en esa condición. El hombre natural, dice Pablo en este mismo capítulo, 1 Corintios 2, 14, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Un hombre, una mujer sin el Espíritu de Dios no puede entender las cosas de Dios. Pero ahora tenemos la capacidad nosotros los creyentes de entender el Evangelio, de entender la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo, quien es el maestro residente, nos enseña, nos ilumina, nos ayuda a entender. Algo que no entendíamos antes. ¿Por qué viniste a Cristo tú? ¿Porque se te ocurrió, se te prendió la lamparita o fuiste muy astuto? No, es porque el Espíritu Santo abrió tu entendimiento para ver el Evangelio, ver que la verdad es Jesucristo y que solamente en Él hay salvación. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y viniste a Cristo, pusiste tu fe en Él, Él te salvó. Eso es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. No es obra tuya, no es obra mía. Y lo hizo todo según su beneplácito. Y los versículos del 11 al 12 nos dice que nos prometió una herencia. Nos prometió una herencia. Otra vez el apóstol Pablo repite todo lo que debemos a Él. Él nos prometió una herencia que se manifestará en una gloria futura porque somos sus hijos. En Romanos capítulo 8 nos dice que esa herencia futura no se puede comparar con lo que hoy estamos experimentando. Noten el versículo 18 de Romanos 8. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Algún día vamos a recibir esa herencia cuando estemos delante de Cristo, estemos con Él, cuando Él venga por su iglesia, por nosotros. Por eso 1 Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Algún día seremos como Cristo. Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros hoy, pero un día viene por nosotros y en ese día seremos transformados, cambiados. Seremos conformados a la imagen de su glorioso cuerpo, tanto en espíritu como en cuerpo seremos como nuestro Señor Jesucristo. Pedro nos dice que tenemos una herencia futura que es incontaminada, ¿se acuerdan? Incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Qué tan segura es esa herencia?
Versículo 13 y 14 de este capítulo nos dice que la seguridad depende del sello del Espíritu Santo. Fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida por Dios para alabanza de su gloria. Nos dice Pablo que el Espíritu Santo es el sello. El sello era en esos días una señal de posesión, indicaba seguridad, era una señal de autenticidad, de una transacción completada. Y cuando Él nos salvó, cuando el Señor nos salvó, nos selló con su Espíritu, indicando con eso que le pertenecemos y estamos seguros en esa relación y que nuestra herencia futura con Él es garantizada por el sello del Espíritu Santo. Gracias a Dios por eso. Dice, es las arras de nuestra herencia. Esa palabra arras, traducida del griego arrabón, llegó a convertirse en el ganche. Es como decir el anillo de compromiso. El Espíritu Santo es el anillo de compromiso que Dios nos da como creyentes en Cristo Jesús. Somos su posesión del Señor, somos de Él, y el Espíritu Santo garantiza que somos de Él, somos auténticos y que algún día recibiremos la plenitud de nuestra herencia. Esa es nuestra realidad. ¿Cómo llegamos a formar parte de la iglesia? ¿Fue porque escogimos venir a la iglesia y hacernos cristianos? La respuesta no. La respuesta es que Él nos escogió, Él nos redimió, Él nos predestinó. Él lo hizo todo según el designio de su voluntad, para su gloria. Nos perdonó de nuestros pecados, pagó el precio por nuestra libertad, nos iluminó por su Espíritu, nos prometió una herencia incorruptible en su gloria y nos garantizó que esa herencia sería nuestra, sellándonos con el Espíritu Santo de Dios. Eso es seguridad eterna. Miren, la salvación es 100% de Dios. ¿Qué de nosotros? ¿Hay algo que nosotros hacemos? Bueno, versículos 12 y 13 nos mencionan dos cosas. Nos dice que esperábamos en Cristo y creímos en Él. Ajá, ahí está Henry, ¿ves? Tuvimos que creer. Esa es nuestra parte. Pero nos olvidamos que el capítulo 2 de esta misma epístola dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ni aun la fe es algo que nosotros sacamos de lo más profundo de nuestro ser y dijimos, yo creo, porque nadie busca a Dios, nadie tiene la capacidad de encontrar a Dios por sí mismo. Bueno, es Dios el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Nadie puede venir a mí, dice Jesús, a menos que el Padre lo traiga, y Dios es el que concede arrepentimiento para conocer la verdad, según 2 Timoteo 2:25. Entonces, ¿qué parte tuvimos en nuestra salvación? ¿Qué alabanza merecemos? ¿Qué dice la Escritura? Para que nadie se gloríe, para que nadie se gloríe. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. Para que tal como está escrito, el que se gloríe ¿en quién? En el Señor. ¿Te vas a dar algún crédito por tu salvación? ¿Vas a felicitarte diciendo, qué astuto fui? Qué bien que se me prendió en un momento de discernimiento mío, llegué al conocimiento de, ¿sabes qué? Es de obra de Dios, todo es de Él. Y esto nos lleva solamente a una actitud doble, una de gratitud y una de alabanza. Por eso no nos debe sorprender que Pablo comienza todo esto diciendo, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Vamos a orar para terminar. Padre, al contemplar las profundidades de la soberanía tuya, no nos debe sorprender, sino motivarnos a exclamar alabanza y gratitud. Y en esta mañana, Padre, te damos gracias por habernos permitido abrir tu palabra y ser expuestos una vez más a esta increíble realidad, que hemos sido salvados por pura gracia, que la obra de salvación es tuya de un principio al fin. Y Señor, si algo que podemos ofrecer a ti ahora es alabanza y gratitud, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.